En las antiguas tierras de Laos había un joven monje llamado Kabi. Desde temprana edad, Kabi mostraba una curiosidad insaciable por el camino budista y un deseo ardiente de aprender y crecer espiritualmente. Su maestro, el venerable Bhante Soma, observaba con beneplácito su entusiasmo, pero también sabía que Kabi tenía mucho que aprender sobre la naturaleza del esfuerzo y la perseverancia. Un día, Bhante Soma llevó a Kabi a lo profundo del bosque, a un claro donde crecía un árbol sagrado, conocido por su longevidad y sabiduría. Le dijo a Kabi: «Hijo mío, este árbol ha estado aquí durante siglos. Es un símbolo de paciencia y constancia. Quiero que pases los próximos 3 meses meditando bajo este árbol todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer». Kabi asintió con determinación y comenzó su práctica. Cada día, se sentaba bajo el árbol y se sumergía en la meditación. Al principio, su mente se agitaba con pensamientos y distracciones, pero con el tiempo aprendió a dejarlos pasar como nubes en el cielo. Se volvió más consciente de su respiración, más presente en el momento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Kabi soportó el calor abrasador del verano y las noches frías del invierno. A veces, sentía ganas de rendirse, pero recordaba las palabras de su maestro sobre la importancia del esfuerzo continuo. Un día, mientras meditaba profundamente, Kabi tuvo una revelación. Se dio cuenta de que el verdadero esfuerzo no radicaba solo en sentarse físicamente bajo el árbol, sino en cultivar la paz interior y la comprensión de la naturaleza impermanente de todas las cosas. Comprendió que cada día de práctica, por más pequeño que pareciera, contribuía a su crecimiento espiritual. Al final de los 3 meses, Bhante Soma regresó al claro del bosque. Observó a Kabi con una sonrisa serena y dijo: «Hijo mío, has demostrado una dedicación y un esfuerzo notables. Como este árbol, has crecido en sabiduría y paciencia. Recuerda siempre que el camino espiritual es como el cultivo de un jardín, requiere cuidado constante y paciencia, pero los frutos son dulces y abundantes». Kabi inclinó la cabeza en señal de respeto y gratitud. Luego de esto, Kabi regresó al monasterio con el corazón lleno de paz y determinación. Había experimentado profundamente la importancia del esfuerzo constante en su camino espiritual. Inspirado por la lección del árbol sagrado y guiado por las enseñanzas amorosas de Bhante Soma, Kabi dedicó cada día a perfeccionar su práctica meditativa y a cultivar virtudes como la compasión y la ecuanimidad. Con el tiempo, la reputación de Kabi como un monje dedicado y sabio comenzó a crecer. Los otros monjes lo buscaban para recibir consejo y guía espiritual. Sin embargo, Kabi permaneció humilde y siempre dispuesto a aprender de todos, recordando que el camino del conocimiento es infinito y que cada encuentro, cada desafío, era una oportunidad para crecer. Bhante Soma observaba con orgullo el progreso de Kabi. En una ocasión, durante una sesión de enseñanzas, Bhante Soma compartió la historia del árbol sagrado y cómo Kabi había abrazado la lección del esfuerzo con profunda sabiduría. Los monjes escucharon con atención, comprendiendo que el verdadero camino espiritual no era solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino la integración de estos en la vida diaria a través del esfuerzo consciente y constante. Con el paso de los años, Kabi se convirtió en un guía espiritual respetado no solo dentro del monasterio, sino también entre los aldeanos y peregrinos que buscaban su sabiduría. Siempre recordaba su tiempo bajo el árbol sagrado y cómo esa experiencia transformó su comprensión del esfuerzo y la perseverancia en el camino espiritual. En sus últimos días, Bhante Soma llamó a Kabi a su lado. Con una sonrisa serena, le dijo: «Hijo mío, has recorrido un largo camino desde aquel día en el claro del bosque. Tu corazón es ahora un reflejo de la paz y la comprensión que cultivaste con tanto esfuerzo». Kabi se arrodilló junto al lecho de Bhante Soma, cuyos ojos reflejaban la serenidad de quien ha completado su viaje terrenal con plenitud. Bhante Soma continuó con voz suave pero llena de autoridad espiritual: «Has cultivado la paz y la comprensión con tanto esfuerzo, hijo mío. Recuerda siempre que el verdadero tesoro está en el corazón de cada ser humano, en la capacidad de amar y de trascender las dificultades del mundo material». Kabi escuchaba cada palabra con devoción, sintiendo el peso y la profundidad de las enseñanzas de su querido maestro. «Bhante», dijo Kabi con voz entrecortada por la emoción, «todo lo que he logrado es gracias a tu guía amorosa y sabia. Cada día bajo el árbol sagrado ha sido un regalo que me ha permitido crecer y servir.
Bhante Soma sonrió con benevolencia, colocando una mano arrugada sobre la cabeza de Kabi. El árbol sagrado te enseñó la paciencia y la perseverancia, pero fue tu corazón noble el que abrió la puerta a la sabiduría interior. Recuerda, Kabi, que el camino espiritual no tiene fin. Siempre habrá más para aprender, más para compartir. Kabi asintió con solemnidad, sintiendo el peso de las palabras de su maestro como una bendición y una responsabilidad. En los días siguientes, permaneció cerca de Bhante Soma, absorbiendo sus últimas enseñanzas y compartiendo momentos de silenciosa contemplación. Cuando Bhante Soma partió de este mundo, el monasterio entero sintió la pérdida de su presencia luminosa. Sin embargo, Kabi asumió con humildad el papel de guía espiritual, compartiendo las enseñanzas que había recibido y guiando a los demás monjes y devotos en su camino hacia la iluminación. Los años pasaron y Kabi envejeció con gracia y sabiduría, convertido en un faro de compasión y comprensión para todos los que buscaban orientación. Recordaba con gratitud y reverencia aquel día en el claro del bosque, cuando el árbol sagrado le enseñó la esencia del esfuerzo y la perseverancia. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del esfuerzo consciente y del amor desinteresado. Cada día, Kabi se esforzaba por dar lo mejor de sí mismo, recordando las palabras finales de Bhante Soma: el verdadero tesoro está en el corazón de cada ser humano. Pero algo maravilloso le estaba pasando. Y es que, la vida de Kabi se tejió con los hilos del esfuerzo consciente y el amor desinteresado que había aprendido a través de su práctica y las enseñanzas de Bhante Soma. Con el paso de los años, su reputación como un guía espiritual sabio y compasivo se extendió más allá de las fronteras del monasterio. Kabi dedicaba cada mañana a la meditación y el estudio de los textos sagrados. Por las tardes, ofrecía discursos llenos de sabiduría y comprensión a los monjes y a los visitantes que buscaban su guía. Su presencia tranquila y su sonrisa serena transmitían una profunda paz interior a todos los que lo conocían. A medida que crecía en edad, Kabi enfrentó numerosos desafíos y pruebas, tanto personales como espirituales. Sin embargo, siempre encontraba la fuerza para seguir adelante recordando las lecciones del árbol sagrado y las palabras de Bhante Soma sobre el verdadero tesoro del corazón humano. En una ocasión, durante una visita de un grupo de peregrinos, Kabi compartió una historia sobre un joven que había perdido su camino en la vida y había encontrado la paz a través del esfuerzo constante y la compasión hacia los demás. Explicó cómo cada uno de nosotros tiene el potencial de transformar nuestras vidas a través de actos de bondad y esfuerzo consciente, recordando siempre que el verdadero tesoro reside en la capacidad de amar y ser amado. La historia resonó profundamente en los corazones de los presentes, muchos de los cuales encontraron inspiración para enfrentar sus propios desafíos con renovada determinación y comprensión. Kabi observó con humildad cómo sus palabras podían impactar positivamente en la vida de los demás, consciente de que era un simple canal de las enseñanzas que había recibido. A medida que el tiempo pasaba, la salud de Kabi se debilitó gradualmente, pero su espíritu seguía brillando con la misma intensidad. En sus últimos días, rodeado por sus discípulos más cercanos, Kabi reflexionó sobre su vida con gratitud y paz interior. Recordó el día en el claro del bosque, el susurro del viento entre las hojas del árbol sagrado, y las palabras finales de Bhante Soma que resonaban en su corazón como un mantra sagrado. Era algo increíble, ya que, en sus últimos días, Kabi experimentó una profunda conexión con todo lo que había aprendido y enseñado a lo largo de su vida. Rodeado por sus discípulos más cercanos, quienes ahora eran guardianes de su legado espiritual, Kabi reflexionó sobre los altibajos de su viaje y la verdad innegable que había descubierto, que la esencia del esfuerzo consciente y el amor desinteresado había sido la piedra angular de su existencia. Sentado en su sencillo aposento en el monasterio, Kabi observaba el juego de la luz del atardecer sobre las paredes de madera gastada. Cada suspiro era una melodía suave, cada pensamiento un destello de lucidez. Recordó con claridad el día en el claro del bosque, donde la presencia serena del árbol sagrado le había enseñado más allá de las palabras y de las lecciones verbales. Las palabras finales de Bhante Soma resonaban en su mente como un eco perpetuo: el verdadero tesoro está en el corazón de cada ser humano. Esas palabras no eran solo una enseñanza, sino un recordatorio constante de la verdad que Kabi había abrazado y vivido. El tesoro verdadero, comprendió,
no era algo que se pudiera poseer materialmente, sino algo que se cultivaba en el jardín interior de cada individuo, la capacidad de amar, de comprender y de trascender las vicisitudes de la vida mundana. Durante sus últimos días, Kabi dedicó su tiempo a transmitir las enseñanzas más profundas a sus discípulos, instándolos a que cultivaran la bondad y la comprensión en sus propias vidas. Les recordó la importancia de cada acto, cada palabra y cada pensamiento, y cómo cada uno podía contribuir a la paz y la armonía en el mundo. En una tarde serena, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, Kabi partió de este mundo con la misma paz y serenidad con la que había vivido. Sus discípulos y los habitantes del monasterio se reunieron para honrar su memoria, recordando sus enseñanzas y su ejemplo de vida. Aunque su presencia física había desaparecido, su espíritu seguía vivo en cada sonrisa compasiva, en cada gesto de bondad y en cada momento de esfuerzo consciente que él había sembrado. No fue nada fácil. En la tarde en que Kabi partió de este mundo, el monasterio se llenó de una calma solemne. Los discípulos y los habitantes de la comunidad se reunieron en el jardín, bajo el árbol sagrado que había sido testigo de muchos momentos de enseñanza y meditación. Una suave brisa mecía las ramas del árbol mientras el sol dorado descendía lentamente hacia el horizonte. Entre lágrimas y suspiros, los discípulos compartían historias de cómo Kabi había tocado sus vidas con sabiduría y compasión. Recordaron cómo había guiado con paciencia y había enseñado con humildad, siempre recordándoles la importancia del esfuerzo consciente y el amor desinteresado. Cada gesto, cada palabra de aliento resonaba como un eco de su profunda sabiduría. Bajo la luz crepuscular, un silencio sereno se extendió entre los presentes. Había una sensación palpable de que el espíritu de Kabi seguía presente en cada rincón del monasterio, en cada sonrisa compasiva y en cada acto de bondad inspirada por sus enseñanzas. Aunque su presencia física había desaparecido, su legado espiritual vivía en la comunidad que él había ayudado a florecer. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, los discípulos encendieron velas y ofrecieron plegarias por el alma de Kabi. En ese momento de silenciosa comunión, sentían la certeza de que su maestro había encontrado la paz eterna, libre de las limitaciones del mundo material pero dejando una huella indeleble en los corazones de todos los que lo habían conocido. En los días siguientes, el monasterio continuó con sus actividades cotidianas, pero ahora imbuido con un nuevo sentido de propósito y dedicación. Los discípulos se comprometieron a honrar la memoria de Kabi viviendo según sus enseñanzas, cultivando el amor y la comprensión en cada interacción, y recordando siempre que el verdadero tesoro reside en el corazón de cada ser humano. Con el tiempo, el monasterio se convirtió en un faro de paz y comprensión para todos los que lo visitaban. Los discípulos de Kabi, guiados por las enseñanzas de esfuerzo consciente y amor desinteresado, irradiaban una calma que se extendía más allá de los muros del monasterio, tocando las vidas de aquellos que cruzaban su camino. A medida que las estaciones cambiaban y los años pasaban, la reputación del monasterio como un lugar de sabiduría y serenidad crecía. Muchos buscaban la guía de los discípulos de Kabi, encontrando consuelo y dirección en sus palabras de compasión y entendimiento. En una ceremonia especial en honor a Kabi, los discípulos se reunieron bajo el mismo árbol sagrado donde él había meditado tantos años atrás. Encendieron velas y ofrecieron plegarias, recordando con gratitud el legado de su maestro y renovando su compromiso de seguir sus enseñanzas. En el discurso de clausura, uno de los discípulos reflexionó: recordamos a Kabi no solo por su sabiduría y guía, sino por cómo vivió su vida. Nos enseñó que el verdadero tesoro está en el corazón de cada ser humano, en la capacidad de amar y de ser compasivo. Que su ejemplo nos inspire a cultivar estas cualidades en nuestras propias vidas, recordando siempre que el camino espiritual es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Con estas palabras, el eco de la enseñanza de Kabi resonó en el corazón de todos los presentes. Cada uno se comprometió a llevar adelante el legado de Kabi, guiados por el recordatorio de que el mayor tesoro que podemos poseer es la bondad que compartimos y la comprensión que ofrecemos a los demás. Y así, la historia de Kabi y su impacto perduró como un faro de inspiración, recordándonos a todos que, en cada momento y en cada interacción, tenemos la oportunidad de cultivar el verdadero tesoro que reside en nuestros corazones. Y recuerda, siempre es bueno encontrar inspiración en enseñanzas que nos recuerdan lo importante del esfuerzo y la comprensión. Si te ha gustado este relato,
¿Por qué no te suscribes para más historias y reflexiones como esta? Activa la campanita para recibir notificaciones y asegúrate de dejar tu like para apoyar el contenido. Nos vemos.